Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? A esta hora me supongo que muy bien. Don Germán Mendoza, ¿cómo me le va? Pues muy bien, Nacho, muchísimas gracias. Gracias a nuestro invitado de esta noche y también a nuestros televidentes por preferir este programa de opinión, el primer programa de opinión de la televisión regional. Hombre, muchas personas, y esto va como a modo editorial en la noche de hoy, están muy molestas con el nuevo peaje de la variante al aeropuerto. Parece ser que se hizo un elefante blanco que deja mucho que desear. Muchas personas este fin de semana me llamaron a decirme, Nacho, usted sí vio, el taco sigue igual, todo sigue igual, eso se volvió un embudo, la cosa más impresionante. Yo no he podido entender qué le está pasando a la ingeniería aquí en nuestro país, por qué estamos haciendo estas obras que en el fondo dejan mucho que desear. Le están apuntando al Fly Pass, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, porque me parece que es un elefantico ahí como bastante enredadito. Germán, imagine que usted llegue y compre el Fly Pass, pues usted lo tiene que comprar por adelantado. Entonces, piense que están comprando 1000 personas y cada 1000 personas compran 100.000 pesos. ¿Usted qué le está dando? Una caja maravillosa, pero ¿usted qué descuento está teniendo por pagar? Para pasar plata? Sin tener que detenerse en el peaje. Sí, pero entonces imagínese que yo no lo utilice. Entonces, ¿qué está pasando con mi plata? ¿Se la estamos poniendo a que ellos funcionen? No, eso debería ser débito automático de una vez. Y tramo usado, tramo pagado, pero no tener que comprar las cosas. A mí me parece que hay una cosa que no me gusta. Le están apuntando a esto, no estoy de acuerdo y me parece que ese peaje no les va a funcionar bien, señores. Les va a dejar seguir con las mismas muchachitas antes del peaje tratándolo de pagar. Qué pena, hombre, por Dios, acabamos de hacer una inversión gigante para caer en las mismas cosas. Esto no tiene presentación. ¿Y sabe que hay unos conductores que contribuyen al caos? ¿Usted no le ha pasado, Nacho, y a los televidentes que uno a veces va en uno de estos peajes, en un puente, por ejemplo, y llega una persona al peaje a buscar el dinero en el momento en que paran el peaje, a buscar la plata para pagar, y después de que le devuelven se queda allí guardando en todas las monederas y carteras y billeteras la plata que le devolvieron antes de arrancar? Pues si queremos agilizar un poquito, tener la plata lista, si es posible tener el valor exacto y después guarde la plata en cualquier lado y arranque, pero no dar caos. Eso del débito automático debería ser como funciona con el metro, con esta tarjeta que se aliaron con el banco. Claro. Usted tiene su cuenta de ahorros, pero también sirve para el metro y pasa y está debitando. Yo me he puesto a sacarle cuentas a eso, Germán, y me tiene impresionado. O sea, el famoso Fly Pass no es que usted... No, a usted le toca consignar por adelantado la plata que usted quiera, 50, 100.000 pesos. Listo, usted fue este fin de semana, pero resulta que usted no vuelve a ir en un mes. ¿Qué está pasando con su platica? Muy rico, le está dando muchos rendimientos a esta organización, pero a usted no se los están devolviendo en nada, no le están dando un descuento por pagar por adelantado. Claro que también dirán que si se lo pagan a ellos, les daría lo mismo que si se lo guardan en el banco. Alguien va a hacer plata con ese dinero de uno. Sí, pero no estoy muy convencido de eso, no me gusta y no compraré Fly Pass, prefiero hacer la fila que ponerle mi dinero a otros para que, es que yo me pongo a pensar, 1000 personas, 1000 vehículos, cada uno poniendo a 100.000 pesos, ¿cuánta platica tienen en el banco para que la funcionen? No me parece, con mucho gusto lo compro el día que me lo debiten de mi cuenta de ahorros, de mi cuenta corriente o de mi tarjeta de crédito. Utilizado, pagado. Pero no con la platica por adelantado. En fin, amanecerá y veremos en los próximos puentes cómo va a funcionar este peaje. Bueno, don Germán, ¿qué más ha pasado por ahí? Pues ha pasado una polémica de la que hablaremos aquí más adelante, Nacho, con esto de los baños mixtos, de la libertad que están dando por parte del Ministerio de Educación a los colegios para que decidan si los niños pueden ir con uniforme de hombre o mujer, dependiendo de la orientación sexual que tenga. Una polémica porque por allá una diputada... De Santander. Sí. Oiga, me encantó, me encantó. Es que imaginé que... ¿Le encantó? Sí, me gustó. Así que le encantó? Me gustó mucho la propuesta de... o sea, ser tan enfática en lo que está pensando, porque es que... Porque realmente todo el mundo la cogieron, le iban a atacar y resulta que se le volteó la torta. Pensaron que todo el mundo iba a estar en desacuerdo con ella y resulta que fue todo lo contrario. La gente está de acuerdo, ¿no? Está bien. La diferencia de género, pero que ahora no nos la impongan ya como una cultura, entonces a todos los... Pero es que ahí es donde está la falla, Nacho. Y ese no es el tema de esta noche, pero ya que usted lo tocó y lo vamos a tocar más adelante. ¿Qué le empezó con eso? No digo yo que la polémica, digo yo que vamos a tocarlo más adelante con las partes, no involucradas, porque no podemos tener a la diputada aquí, Ángela Hernández, del partido de la U. Esta mañana he escuchado una entrevista de ella, ella es cristiana además. No es que quiera decir yo que por ser cristiana tenga uno u otro pensamiento, pero ella misma lo dijo. Lo que de pronto yo no estoy de acuerdo con usted, Nacho, cuando usted dice que está bien es porque ella está diciendo
que la libertad que se le da a la gente, al niño, para que si tiene una orientación distinta, pues se vista como quiera, y que haya los baños estos mixtos, que yo tampoco estoy muy de acuerdo con eso, no es que sea una obligación, es decir, no puede uno imponerle su forma de ser a nadie. Ahí es donde ella se equivoca, creo yo, porque es darle libertad a la gente para que se exprese libremente. Pero no significa que porque yo tengo una orientación sexual lo tengo que obligar a usted que... A mí me parece que ahí está equivocada la señora y acusando a la ministra de Educación, Gina Parodi, diciendo que eso viene en directrices desde el Ministerio de Educación Nacional, desde el gobierno, que porque ella tiene una tendencia, una orientación sexual, pues me parece que es un poquito atrevido, porque no. Se trata de respetar los derechos de las minorías, así como a los taurinos. Pues que les gustan los toros, yo tampoco estoy de acuerdo con eso, pero ellos tienen derecho mientras eso no sea ilegal. Y entonces, si se trata de inclusión, y ella propone que colegios para homosexuales o para personas LGBTI, pues eso sí es el colmo de la discriminación, me parece a mí. En ese sentido estoy totalmente de acuerdo con usted. Bueno, este debate lo tendremos la semana entrante, aquí en Nos Cogió la Noche, como siempre. ¿Qué pensamos los paisas? Que somos tan machistas, eso dicen en muchas partes del país. Vamos a ver qué pasará la semana entrante con ese debate, quiénes están de acuerdo y quiénes no. Hoy tenemos un invitado, periodista, Julián Martínez, y este hombre le dio por escribir un libro pues, bastante interesante, Las Chuzadas. Aquí está. De Julián Martínez, ahí lo tenemos, Las Chuzadas. Chuzadas. Segunda edición ya, Nacho, porque se agotó el tiraje de la primera. Y Julián, pues actualmente trabaja en Noticias 1, comunicador social del Politécnico Gran Colombiano, con diplomado en Gerencia Estratégica de la Comunicación, 2 premios de periodismo Simón Bolívar en el 2010 y en el 2014. Sí, señor. Y además nominaciones a otros premios. Y comenzó en el programa Contravía. Sí, señor. De Holman Morris. De Holman Morris. Buenas noches, Germán. Buenas noches, Nacho. Muchísimas gracias por la generosa invitación a presentar un poco los resultados de la investigación del DAS. Oiga, ¿cuánto tiempo estuvo investigando usted? Desde 2009, o sea, 6 años, y la redacción del libro fueron 11 meses. ¿Por qué este tema? Porque este tema, de alguna manera, fue muy cercano a mí, porque una de las víctimas era mi jefe, que fue el periodista Holman Morris. Yo trabajaba con él y en medio de mi práctica laboral estalló el escándalo del DAS, y uno de mis papeles en el trabajo era estar muy informado sobre el escándalo. Entonces yo lo empecé a ver, digamos, desde una perspectiva periodística más profunda que otros temas, y me empezó a generar pasión. Y finalmente, cuando yo ya empiezo a publicar cosas del DAS, yo me doy cuenta que en una nota de 1 minuto, en un programa de media hora, no es suficiente para que la opinión pública pueda tener un concepto claro de lo que fueron las interceptaciones ilegales del DAS durante el gobierno de Álvaro Uribe. Y pues surge la idea de hacerlo en un libro, que yo no podía hacer una enciclopedia del DAS, pues mi libro es el 1% de la información digamos, que tiene la Fiscalía acerca de lo que hizo el DAS durante este gobierno. Pues precisamente para allá iba mi pregunta, Julián, porque es que aquí sabemos muchas cosas del escándalo de las chuzadas, pero no sabemos nada al final. Pues porque, y eso que usted acaba de decir, la cifra del 1% de lo que se conoce, y entonces el resto, ¿cuándo lo conoceremos? Muy complicado, primero, que la gente conozca esto. Eso fue un escándalo esos escándalos, como siempre, se conocen por investigaciones periodísticas, lamentablemente no por la acción de la justicia, sino por investigaciones periodísticas. Y acceder a esa información para usted y precisamente para el medio que usted representaba, que estaba siendo víctima en ese momento, y después pasa Noticias 1, que también fue víctima. O sea, más complicado todavía conseguir la información. Pues digamos que la información es difícil de conseguir, pero muchas veces a uno se lo filtran como periodista. O sea, el trabajo de un periodista de conseguir noticias no es una tarea fácil. Y más aún porque muchas fuentes lo quieren utilizar a uno. Claro. Le quieren a uno entregar un documento para que uno vaya y publique exactamente lo que dice el documento. Para que le haga daño a alguien. Sí, exacto, sin la posibilidad de controvertir o algo. Entonces, en este caso, a mí me tocó cortejar una fuente, porque el libro tiene, digamos, una de las partes de la investigación es que el libro se sustenta en 51.500 documentos que la Fiscalía encontró en el DAS. Entonces, una fuente a mí me entregó esos documentos
en una serie de entregas. Y a partir de eso es que empieza la investigación que yo hago del DAS. ¿Qué se encuentra usted en la investigación? Digamos que hay muchos elementos que yo podría, digamos, entrar a revelar, pero que en este momento se me venga a la memoria y que me haya impactado. Es que, por ejemplo, 2 empresas de telefonía celular hicieron un acuerdo con el DAS para que estas empresas le entregaran información de los clientes a la policía secreta sin ningún tipo de orden judicial. Entonces, a partir de eso, gracias a esa colaboración de 2 empresas de telefonía celular, pues el DAS entró a tener información de magistrados de la Corte, de políticos de oposición, de periodistas independientes y de defensores de derechos humanos. Por ejemplo, eso a mí me parece un escándalo. Yo tengo que hacer una pregunta y volverme un poquito, y es, ¿cuál es el lindero entre los servicios secretos y esto? Porque uno se pone a pensar, por ejemplo, en el caso, en lo que están en Europa ahora. ¿Usted sabe cuántos teléfonos chuzados hay en Europa en este momento? Sí, todos. Claro, todos. Todos. Pues, están buscando a todos estos yihadistas. ¿Cuál es ese lindero? Porque decir que esto inició donde Uribe, no. Esto, No, pues, yo pienso claro que esto que lo ha no. hecho, pues, se ha hecho todos los gobiernos, toda la policía, en todas partes del mundo lo hace. Pero ¿cuál es ese lindero para que esto se haya catalogado como un escándalo tan grande? Mira, el extinto Departamento Administrativo de Seguridad era la Policía Secreta Colombiana, era la policía del presidente. Era un servicio de inteligencia que tiene que velar por la seguridad nacional y avisarle al presidente si puede haber un golpe de Estado o un atentado terrorista, sí, o alguna acción criminal de delincuencia común. Y eso está bien. Claro, y digamos que el DAS tuvo una información de que un senador es sospechoso de tener vínculos con las FARC, ¿sí? Es decir, el DAS puede entrar a establecer si un político tiene vínculos o no con las FARC, porque eso es una investigación interna que ellos hacen por seguridad del Estado. El problema es que cuando ejecutan la acción se dan cuenta que el senador no tiene ningún vínculo con algún grupo armado. Y para llegar a establecer eso le interceptaron los correos sin orden judicial. Cuando la policía secreta le tiene que ejecutar una acción contra cualquier delincuente, necesita que un juez, o en ese tiempo, necesita que un juez le diga, sí, efectivamente usted puede interceptar este teléfono o usted puede hacer tales seguimientos, tal investigación. Entonces lo primero es que se hizo sin orden judicial. Lo segundo es que no encontraron nada. O sea, no encontraban los vínculos de Holman Morris con las FARC, no encontraban los vínculos de Piedad Córdoba. Se volvió con muy las FARC. especulativo el asunto. Se volvió muy una presión de la presidencia al DAS, y el DAS termina haciendo montajes y cometiendo una serie de delitos para llevarle al presidente información que él necesitaba decir, pero necesitaba un soporte. Cosas como, por ejemplo, que tal periodista es narcotraficante o terrorista, o que se le vuela a los escoltas para quién sabe qué, hacer fiestas con las FARC, porque eso era lo que decía Uribe de Holman Morris. Entonces, la policía secreta empezó a hacer como un trabajo sucio para una persona. Entonces, eso, la inteligencia del Estado no es para eso. Claro que la inteligencia del Estado puede entrar a verificar algún dato, pero si no encuentra nada, no tiene que crear una prueba, no tiene que contratar a unas personas para que se disfracen de guerrilleros y lo señalen Bueno, a uno. entonces, pero es que usted ya está pasando a otro nivel. Claro. O sea, usted dice, capturar estas llamadas o chuzar estas llamadas, pues en el fondo el Estado sí lo puede hacer. Lo que pasa es que usted ya lo que está hablando es de montar falsos testimonios y de montar ya todo el resto de la película que nace de una chuzada. Claro, es que la chuzada, es que la interceptación ilegal de una comunicación es el delito menos grave de todo el escándalo. Es la partida, digamos, de unos hechos delictivos. Porque el DAS, aparte de interceptar teléfonos, hacía seguimientos, hacía espionaje, fabricaba pruebas. Y montaba ya toda la película. Y ellos, como tenían, ¿cómo se dice? Como labores de policía judicial, entonces ellos podían entrar a incautar una prueba o a realizarla. Y, por ejemplo, a un magistrado lo querían investigar. El director de inteligencia del DAS, Fernando Tavares, hizo un anónimo y se inventó unos datos. No, que el magistrado tal es un narcotraficante que tiene vínculos con tal persona. Y fue y lo radicó en el DAS y volvió a subir a su oficina y con eso ordenó investigar al magistrado.
y todo era un montaje del mismo. Señores, vamos a hacer una pausa. Este tema está bien interesante, cómo se nos desvirtuó toda esta policía secreta en nuestro país. Renueva tu estilo con Everfit en Medellín, Centro Comercial Mallorca, Premium Plaza y Punto de Fábrica Caribe. En Bogotá, Sector El Lago. Síguenos en Instagram, @EverfitOficial y en Facebook, Everfit Colombia. Continuamos, aquí en Nos Cogió la Noche. Uno diría que la historia de este país se partió en dos, cuando se descubren todas estas chuzadas del DAS. Como siempre, cambiamos las cosas y todo sigue igual, pero les cambiamos de nombre. Ya no es el DAS, sino que ya es otra institución. Es lo más de particular aquí. Entonces, si en las cárceles tenemos problemas, ya no se llama el IMPEC, sino que entonces llamémoslo ¡ta! Y así solucionamos todo el cuento. Germán. Bueno, no, cuando estábamos hablando y decía Julián de que es el menos grave el problema de las chuzadas, sí, pero no, pero acuérdese que, y usted lo hizo énfasis en eso y todo el mundo lo supo, es que se suponía que tenía que tener una orden judicial, es que tiene que un juez avalar una interceptación de un teléfono y un seguimiento y un allanamiento y todo lo que usted quiera. O sea, comenzaron mal porque es chúseme aquel, chúseme al otro, al de más allá para presentar resultados y el juez por ningún lado. Y me preocupa mucho lo que usted decía de estas empresas de telefonía, que casi no le dimos mucha bulla a esto aquí en Colombia. No vamos a dar los nombres de estas empresas, por supuesto, pero Julián, la pregunta es, ¿esas empresas todavía siguen prestando servicio aquí en Colombia? Sí, claro. Son 2 empresas de las 3 que funcionan, pues, a nivel nacional. ¿Y no pasó nada con esto? No pasó nada, y en el momento en que yo consulto a estas empresas de telefonía para preguntarles el hallazgo que había en los documentos de las chuzadas, la respuesta fue silencio. Nada. Nada. Bueno, y entonces, ¿cómo comienza el tema de la chuzada? Porque Nacho lo decía muy bien, no comenzó esto de interceptar teléfonos ni de hacer seguimientos en el gobierno de Álvaro Uribe, pero ahí se estalló el escándalo. Y usted hace una recopilación en el libro de lo que pasó en ese momento. ¿Comenzó con el señor Noguera realmente? ¿Jorge Noguera? Pues, primero hay que decir que las interceptaciones o las chuzadas no comenzaron con el gobierno de Álvaro Uribe. Claro. Y también tengo que aclarar que mi libro no es en contra del gobierno de Álvaro Uribe o, digamos, en contra de Álvaro Uribe o su familia. El libro es una investigación que no contiene adjetivos ni opiniones y que le va a dar al lector la posibilidad de elegir su opinión libremente con base en unas pruebas que encontró un periodista. Exactamente. Respecto al gobierno de Uribe, como toda investigación se tiene que delimitar a un tiempo, y a mí me parece que por la coyuntura el gobierno de Álvaro Uribe pues es un modelo de cosas que no podemos volver a repetir. Las chuzadas de él efectivamente comienzan prácticamente a los 3 días que él se posesiona en la presidencia con un hombre que se llama Jorge Noguera, que fue su primer director del DAS. Este hombre, que hoy está condenado porque es el autor del asesinato del profesor Correa de Andrés, que era un académico en Barranquilla muy reputado, Jorge Noguera pues comenzó las chuzadas, pero lo más importante de ese periodo del país es que es como el DAS se le entregó a una organización del paramilitarismo para que empezara a funcionar como una especie de escuadrón de la muerte, para que asesinara a defensores de derechos humanos y periodistas independientes en las regiones en las que Jorge 40, que había iniciado un proceso de paz con el gobierno, pues le eran incómodas. Eran los que hacían el trabajo sucio. Eran los que ejecutaban el trabajo sucio a través de la información del DAS. Pero entonces, porque usted lo que dice ahí es como bastante complejo. Usted lo que está diciendo es que el DAS entonces trabajara para los paramilitares. Sí, claro, el DAS era una entidad que se le entregó a los paramilitares. Por eso está preso Jorge Noguera. Y eso también entonces lo sabía el expresidente Uribe, entonces la cabeza entonces del paramilitarismo es Uribe. Pues digamos que es muy difícil que él no supiera, y es muy difícil que él no estaba vinculado al escándalo en el sentido en que hubo un fraude electoral en las elecciones de 2002 para favorecer a unos parapolíticos. Ese mismo modelo de fraude electoral lo implementaron en la campaña a la presidencia y le consiguieron 337.000 votos a Álvaro Uribe.
Y las personas que ejecutaron ese fraude electoral las nombraron director del DAS y jefe de informática del DAS. Que es y el son señor esas personas, García. que es Rafael García, que son esas personas que están vinculadas al primer escándalo del DAS. Porque el DAS no era una cosa solo de María del Pilar Hurtado. María del Pilar Hurtado fue 13 meses directora del DAS y era un gobierno de 8 años. Entonces, el escándalo del DAS se extiende y está de la mano al de la parapolítica. Porque el jefe real de esa institución era Jorge 40. El jefe del DAS era Jorge 40. Porque tenía su infiltrado allí, que era el señor Noguera. Que era el señor Noguera, correcto. Grave. Bueno, pues, el Gravísimo. señor está en la cárcel No, precisamente. y la por eso. revista Semana fue muy juiciosa investigando ese tema y consolidando todos los puntos que yo estoy contando en este momento, porque eso es muy importante entender el contexto de la llegada de estos señores al DAS. O sea, Bien. llegan derechito del paramilitarismo al DAS. Sí, pusieron su ficha ahí. La idea era tener a esta persona, como es el señor Jorge Noguera, para que con la información que puede recolectar el DAS, porque tiene los mecanismos, porque tiene la tecnología y todo, esa información iba a dar a los paramilitares para ejecutar ese tipo de acciones como asesinatos, por ejemplo. Sí, es que, por ejemplo, Jorge Noguera, digamos que el DAS hacía cosas bien. Por ejemplo, recaudar todas las pruebas del narcotraficante Hernán Giraldo, alias El Taladro, que era el jefe del bloque Tayrona de las autodefensas en el Magdalena. Entonces, Jorge Noguera, que también era de Magdalena, le filtró toda la información que tenía el DAS para la incautación de unas propiedades de Hernán Giraldo en Magdalena. O sea, el DAS era una institución que estaba al servicio de ellos. Entonces la Fiscalía y el Ejército no pudo hacer el operativo de allanamiento y por eso es que hoy las víctimas, por ejemplo, las víctimas de Hernán Giraldo, que le dicen El Taladro porque violaba niñas en Magdalena, por eso es que las víctimas no han podido ser reparadas, entre otras cosas. Porque, o sea, nunca se pudo incautar esos bienes de estos señores en el momento en que era. Usted habla de una cantidad de expedientes, pues una cosa descomunal. ¿Y usted se focalizó en unos o cómo logra desarrollar todo este libro? Pues es que el escándalo de las chuzadas del DAS, que es mi libro, o sea, que se enfoca en la interceptación y las historias de unas víctimas y los hechos, o sea, el escándalo de las chuzadas está ligado a otros escándalos. Por ejemplo, digamos que la forma en que cogobernó el gobierno de Álvaro Uribe con los paras, está también relacionado con la parapolítica, está relacionado con todo el narcotráfico de Colombia, en el sentido en que era una empresa criminal para favorecer o sea, múltiples actividades delictivas de unos señores que son narcos y paramilitares, pero que están asociados a políticos muy importantes de Colombia. O sea, por eso es que, digamos que uno solo escribir estrictamente de las chuzadas le quitaría la posibilidad del lector de entender que este es un tema más amplio, que tiene que ver parapolítica, que tiene que ver otros escándalos del gobierno anterior. Bueno, Julián, para que quede la claridad y la constancia aquí, como en las notarías, usted escribe un libro sobre ese escándalo y está delimitado en el tiempo y incluye un gobierno determinado de este país. Y la claridad va en el siguiente sentido. Todo esto que usted está escribiendo aquí está documentado, es decir, hay soportes en documentos de investigaciones realizadas por los organismos de investigación precisamente que avalan lo que usted escribe. Es decir, usted no está montándosela a Álvaro Uribe, a su gobierno, ni al señor Jorge Noguera, ni a este ni al otro, sino que esto es basado en hechos reales, está documentado. Claro que sí, o sea, el propósito de una investigación es escribir sobre la base de que lo que uno va a contar ya está probado, que no se trata de venderle una verdad a la sociedad con adjetivos y opiniones, pues porque eso sí sería un efecto distractor y además ser abusivo con la inteligencia de los demás. Entonces, el libro tiene un sustento, digamos, documental, pero también tiene un sustento de que hay una serie de testimonios tanto en audiencias judiciales de cosas que se revelaron en juicios, como de las víctimas que construyen en general toda la historia de las chuzadas, porque tampoco sería interesante hacer una transcripción judicial de un proceso y vendérsela al lector como que en otras palabras. Claro. No, el lector no va a leer un expediente, va a leer unas historias, va a leer un reportaje. ¿Qué tanta credibilidad le puedo yo dar a esas historias
en la medida que, por ejemplo, nosotros vemos un caso como el del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, que lo vemos donde está y no sabemos por qué está, y usted habla así, aquí hay un montón de testimonios de una cantidad de señores en juicios, pero resulta que es que todos estos testimonios de este país, o sea, el 90% son una gran real mentira y una cantidad de acusaciones. Entonces, ¿cómo lograr uno mirar bien eso y lograr encontrar la verdad? Pues digamos que yo no soy auxiliar de la justicia, yo no soy abogado, yo soy un periodista y como periodista, digamos, no me siento como auxiliar de la justicia. Sí, claro. Yo simplemente puedo hacer determinadas cosas como las siguientes. Uno se lee un documento de una audiencia o escucha a una persona que está siendo procesada y esa persona va a contar fechas, va a contar hechos, va a nombrar lugares, va a nombrar personas y el periodista entra a establecer ese tipo de cosas. Que si tú dices en una audiencia el cielo es azul, uno tiene que salir a comprobar si es azul, no creer, sino uno tiene que saberlo. Entonces el periodista tiene esa herramienta, que uno puede ser muy escéptico y hasta que uno no comprueba que lo que están diciendo las fuentes es verdad, no lo publica. Muchas veces la justicia recibe un testigo y cogen ese testimonio y encarcelan a una persona que muy seguramente es inocente, como hay muchos casos en Colombia, tanto de la parapolítica como de la FARC política. Y creo que eso contamina tanto la credibilidad que uno tiene con la rama judicial como le viola los derechos humanos pues a la gente. Sí, el problema sería hasta dónde llegan todos esos falsos testimonios, que es una cosa tan impresionante en ese sentido, la cantidad de mentiras y de verdades también, obviamente, muchas verdades, pero muchos por recibir ahí prebendas se pusieron a decir mentiras. Germán Mendoza. Bueno, en este tema del escándalo de las chuzadas del DAS, digamos que muy sonado en los medios de comunicación, destapado por medios de comunicación, por fuentes que filtran estas informaciones, por supuesto, como en el caso suyo, que también le llegaron esas informaciones para escribir este libro. Digamos que casi que podemos dar por cierto que todo esto pasó porque hay muchos documentos que así lo prueban. Y la pregunta que me surge ahora, Julián, es por qué este señor Noguera, que ahora está preso por todo esto. Condenado ya. Condenado, por supuesto. ¿Por qué nunca salió del DAS, digamos, inmediatamente se conoce esto? ¿Y por qué tengo entendido que hasta lo nombraron en un cargo diplomático después? ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues en su momento, cuando estalló el primer escándalo del DAS, que es que el DAS estaba trabajando con los paramilitares, ese escándalo estalló el 25 de octubre de 2005. Entonces lo que hace el presidente Álvaro Uribe es exigirle la renuncia a Jorge Noguera renuncia, y lo que argumenta el expresidente Uribe es que Jorge Noguera puede ser víctima de un atentado, entonces lo nombra en un cargo en Milán. Pero digamos que Uribe sí fue muy estratégico mediáticamente en que cuando estalla el escándalo de la parapolítica y es inevitable sostener a Jorge Noguera, Álvaro Uribe llama a Jorge Noguera en Milán y le pide que venga a Colombia a presentarse a la justicia, y el tipo vino y se presentó. O sea, digamos que en ese sentido hay que reconocerle a esta persona que no se voló y que el presidente no le recomendó volarse. Jorge Noguera, pues él mantiene un silencio absoluto. Yo intenté hablar con él, me hubiera encantado hablar con él, pero Jorge Noguera dice que él, la verdad, que no pudo contarle a la justicia que se la va a llevar a su tumba. Entonces digamos que Jorge Noguera es una persona muy importante para la historia de Colombia, porque él no va a contar una serie de cosas que sabe y que también la justicia tenía que escuchar. Pero ahí es donde uno se queda como sin entender, o sea, no cuento y me quedo aquí en la cárcel. ¿Cuántos años de cárcel tiene este señor? 25. 25, entonces no cuento y me quedo 25 años en la cárcel. Eso no es muy extraño. Es muy extraño, claro que sí. No es muy extraño que este señor en Milán ya se hubiera quedado como muchos otros y hubieran pedido asilo político y se volvió aquí a darle la cara a la justicia. Y en este país que somos expertos en volarnos cuando... O sea, es que hay una cantidad de factores que con todo este cuento de las chuzadas y todo eso, le dejan a uno como una cantidad de preguntas. O sea, mire lo que pasó con esta señora que está en Panamá, casi que no vuelve, pues. O sea, no sé por qué volvió tampoco. No volvió porque hubiera querido, porque la deportaron. Bueno, imagínense.
Pero este año sí volvió a dar la cara, es extraño. Sí, claro. Las circunstancias son... Y decir, no, es que me voy a ir a la tumba con un secreto. ¿Por un secreto qué? ¿Que me pueda dar la libertad? Yo no lo vería desde ese punto de vista, Nacho. Usted sabe que una persona tan involucrada en este tema, porque está muy untada, como decimos comúnmente, pues es que también tiene temores. Porque acuérdese que hay personas que prefieren no delatar a otros, de pronto a muchos de estos jefes y paramilitares y toda la cosa, no delatarlos porque temen por su vida. Es decir, mientras guarde silencios puede ser un seguro, o estoy equivocado, En Julián. la cárcel, 25 años. Bueno, pues en el caso de María del Pilar Hurtado, pues ella regresa porque ya es insostenible el asilo político. Y ella también mantiene silencio porque pues ella dice que es una persecución judicial. Pero digamos que mi libro también rompe el esquema de que esto fue solo María del Pilar Hurtado. Y yo creo que los medios fueron como, o la memoria, en el chip de la memoria de la sociedad colombiana quedó que María del Pilar Hurtado, cuando son los 5 directores del DAS, o sea, lo que pasa es que 2 ya fueron condenados, pero los otros 3 tienen procesos judiciales por este escándalo. O sea, Ahí estuvo Peñate. estuvo Peñate, Joaquín Polo y Felipe Muñoz Gómez. Entonces... Muchos directores del DAS en tan poquito tiempo. Todos los directores del DAS del gobierno de Álvaro Uribe están investigados por el escándalo de las chuzadas, que insisto, las chuzadas son el delito menos grave. Mañana en Supermercados Euro, 25% de descuento en pollo campesino pagando con tu tarjeta de crédito Euro. Ven y disfruta del ahorro efectivo. Continuamos aquí hablando de este libro, Chuzadas. Y, hombre, y tal vez aquí una de las mayores equivocaciones que tuvo el DAS fue meterse con todo el gremio de periodistas. Pues fue una equivocación contra la democracia porque el periodismo, digamos, es un oficio que es muy importante para el país porque un periodista es como un fiscal a nombre de los ciudadanos que va a conseguir una serie de respuestas para que la gente pueda tomar mejores decisiones. Entonces, digamos que el hecho de que cualquier policía secreta del mundo intente vulnerar la integridad de un periodista también está vulnerando la integridad de la sociedad, porque al restringir el trabajo de un periodista le está quitando la posibilidad a muchas personas de conocer contenidos e investigaciones. Entonces, el gremio de periodistas fue pues muy estigmatizado, muy chuzado, investigado y acusado de delitos graves que pues hoy se saben que era una mentira. Una duda, hombre, si en la actualidad el gobierno quisiera chuzar un teléfono, eso ya no se puede ni se debe, pero entonces si uno quisiera hacerle un seguimiento, por ejemplo, a un integrante de los helenos, el ELN, eso no se puede porque eso va contra la ley. No, porque, por ejemplo, bueno, es que hay varios análisis. El primero es que se necesita una orden judicial, pero esos casos los tiene. El problema es cuando la policía secreta, por ejemplo, sigue a Germán. Hay que ir a pedir permiso para que se filtre la información. Es que por eso se habla de policía secreta. La policía secreta no debe contar. ¿Ves? Es que es como una dualidad bastante extraña. Entonces van y le cuentan a este fiscal, deme la orden, y ahí se filtra toda la información que vamos a chuzarle el teléfono al guerrillero tal. No, eso puede estar sucediendo. Sí, no, con toda seguridad está sucediendo. Muchos teléfonos que se interceptaron para esa época iban y le decían a la fiscalía, a la plataforma Esperanza, le decían, necesito que me intercepte el teléfono de tal persona, que es Iván Márquez de las FARC. Sí. Y resulta que era tu teléfono. Entonces te escuchaban, era a ti, pero con la fachada de que era... Ah, no le puedo creer. Sí. Es que ese es el Y problema. graban las llamadas. Es que las chuzadas sí se pueden hacer. Pues digamos que lo llamamos chuzadas porque eran lo ilegal. Pero claro que sí, si hay orden judicial, Claro. se puede hacer a cualquier persona. El hecho es, y se corre el riesgo que usted dice, Nacho, pues claro que se puede filtrar cualquier cosa. Y lo más grave de lo que usted acaba de decir es chuzarme el mío disfrazando de que yo soy jefe de la guerrilla. Y además porque si son esos casos de la guerrilla, por ejemplo, son gente que ya está hasta condenada, porque los de las FARC ya están condenados. A pesar del proceso de paz ya están condenados, No, entonces tienen digamos... muchas condenas. Tienen muchas condenas, entonces digamos que ahí no habría tanto problema.
pero es simplemente, si es ilegal, si requiere orden judicial, pues hay que hacerlo como hay que hacerlo, con la orden judicial. Así se corre el riesgo de que se filtre la información, pero hay que hacerlo como se debe hacer. Julián, cuando nos enfocamos en el caso de Noguera en la costa y el servicio de los paramilitares y todo esto, pero después vimos que ya comienzan estos directores del DAS a creerse como obligados a entregarle información al presidente de determinados personajes que eran incómodos para el gobierno en su momento. Pues digamos que creemos que esa es la explicación que han dado ellos. Entendimos que era importante para el presidente entregarle esta información sin decir que era que les ordenaban hacer eso. Y entonces, ¿cómo funcionaba esto? Porque también vemos que grabadoras allá metidas en las sesiones de las cortes, la famosa Mata Hari y otros personajes ahí como de película. ¿Y qué pasó después? Bueno, mira, el DAS, por ejemplo, ¿cómo funciona el DAS? El DAS tiene una dirección general que es la que, digamos, le plantea todos los objetivos a la institución. Y hay diferentes subdirecciones de inteligencia. Entonces está la subdirección de análisis, que es la encargada de recolectar todos los documentos, los audios y analiza la información para llevarle las alertas al presidente. Hay una subdirección de fuentes humanas, o hubo, porque esa institución ya no existe. La subdirección de fuentes humanas encarga toda la parte operativa de quién va a seguir, quién va a instalar esto, infiltrados, quién va a hacer, que de ahí es de la subdirección de fuentes humanas. De ahí es Alba Luz Flores, la Mata Hari, que es la persona, la mujer muy atractiva que llega a la corte, que conquista a un personaje, que conquista a una escolta, bueno, era un exnovio y después, lo reconquista, mejor dicho. Exacto. Y después ella termina consiguiendo a las señoras de servicios generales y pues instalando una grabadora en el atril de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, bueno, por ejemplo, ese escándalo de la infiltración a la Corte es considerado por varios académicos del país como la violación a la rama judicial más grande después del Palacio de Justicia, del 85. No es cualquier cosa. Y eso también está comprobado, por supuesto. ¿Y después qué pasó? Pues lo que a mí me preocupa es que en este gobierno actual, en el gobierno de Santos, me preocupa que ellos no hayan aprendido el escándalo de las chuzadas de Álvaro Uribe, porque la policía está envuelta en un escándalo muy parecido y con algo más perverso, que las investigaciones no están dando resultados. O sea, seguimos con lo mismo. Sí. Claro que seguimos con lo mismo, o por lo menos eso nos revela el libro de Vicky Dávila, o nos revela una investigación de un periodista que es amigo mío, que se llama Enrique Tapias, que él descubrió la Comunidad del Anillo y que hoy el fiscal Perdomo dice que no existe. O sea, a mí me preocupa que este país se está repitiendo. Están a punto de archivar ese caso. Están a punto de archivarlo. Hoy el fiscal general encargado dice, ese escándalo no existe. Y ese escándalo tiene muertos. Y tiene muertos con pruebas, con testimonios, con cosas radicadas. Y de hace 10 años. Entonces, a mí me preocupa que este gobierno esté haciendo lo mismo, pero con otra uniforme y en otra institución y con otras personas y con otros intereses. Entonces, su próximo libro no se va a llamar Chuzadas, sino Chuzá 2. Chuzá 2. Y sí, es que definitivamente pues, este cuento de las interceptaciones son bien complejas, o sea, y la tecnología pues ya lo permite y no es tan difícil de hacer. Nacho, y hay una cosa que a raíz de todo el escándalo de las chuzadas, pues el Congreso dice hay que reformar la ley de inteligencia porque ahí hay unos micos que le permiten a los detectives o a los directores o al presidente cometer delitos. Pues resulta que esta ley que es de Juan Manuel Galán legalizó las chuzadas porque le permite a los agentes de inteligencia entrar en el espectro electromagnético de cualquier llamada que pase por las ondas. Es que hasta el mismo nuevo código de policía permite entrar donde usted le dé la gana. Entonces sin el ningún problema permiso. es que chuzar hoy en Colombia prácticamente sí es legal. Es legal. Lo que no es legal es grabar y hacerte montajes a través de eso. Nunca va a ser legal. Pero Cuénteme, ¿qué encuentro, eventualmente lo pueden seguir haciendo. ¿Qué encuentro yo en el libro? Encuentro crónicas de casos muy particulares, ¿qué encuentra uno cuando se lee este libro? Bueno, el lector va a encontrar las historias de algunas víctimas del DAS, porque el número es incalculable. Sí. Van a encontrar historias de políticos en ese entonces de oposición,
de periodistas independientes, de defensores de derechos humanos y de sindicalistas que fueron víctimas de las chuzadas. Pero además de las historias de ellos van a encontrar cómo lo hacían, cuándo lo hacían y quién es el doliente de cada seguimiento. Y esto, ¿qué tiene que ver con el expresidente Uribe? Porque el libro, digamos, conecta las pruebas que tiene la Fiscalía con lo que sabía y aparentemente ordenó hacer Álvaro Uribe con el DAS. Vamos a hacer una pausa, volvemos con ustedes. Bien complejo este tema y uno diría, bueno, al menos hay algunas personas judicializadas, pero por lo que le entiendo a usted, faltan demasiadas personas por judicializar frente a este caso. Faltan muchísimas porque la cadena de mando se quedó en una directora del DAS, un director del DAS, en un secretario general, pero en el expediente faltan muchas personas. Pero no se trata de hacerle una sugerencia a la justicia que condenen a alguien, no. Faltan muchas personas con muchísimas preguntas que tienen que resolverle a la justicia y que la justicia no ha hecho. Entonces, por ejemplo, falta José Obdulio Gaviria, falta Jorge Mario Itzman, que era el asesor de comunicaciones, falta César Mauricio Velázquez, falta Edmundo del Castillo, ellos dos ahorita entran a juicio. Bernardo Moreno, ¿qué pasó con él? Bernardo Moreno fue condenado a 8 años, pero falta, digamos, falta Álvaro Uribe Vélez, o sea, digamos que, y falta es que le respondan una serie de inquietudes a la justicia. Sáqueme de una duda. Todas estas pruebas de las grabaciones, yo veo que usted ahorita que hojeaba el libro, hay fotografías, hay documentos, bueno, hay una cantidad de pruebas ahí. Todo eso existe, todo eso es comprobable. Usted puede, venga, yo quiero escuchar estas grabaciones, pero grabar por grabar, pues listo, grabaron y ya. Es que... Y ahí para adelante, ¿qué pasa? Usted me ha hablado ahorita, hubo muchos muertos, muchas personas perdieron la vida de cuenta de todas estas chuzadas. Pues digamos que yo insisto en que la chuzada es lo de menos. Era como la utilización política de una institución de la inteligencia del Estado para decirle a alguien como tome estas decisiones en su interés personal. Entonces, por ejemplo, lo que le hicieron a Gidis Medina. O sea, Gidis Medina, que fue condenada por todos estos hechos que sabemos, cohecho. Cohecho propio. Cohecho, y pues también ya la contraparte pues fue condenada e inhabilitada. O sea, Gidis Medina, independientemente que haya hecho eso, no tenía el DAS por qué hacerle un montaje para vincularla con la guerrilla, pues, porque eso no se hace. Era para desprestigiarla. Era para desprestigiarla. No, tampoco uno puede hacerle un montaje a un magistrado, que estoy hablando de Iván Velázquez, el investigador de la parapolítica. El investigador de la parapolítica, que un paramilitar le firme una carta diciendo que lo está presionando. Y que Estás hablando del caso montaje, Tasmania. El caso Tasmania. Que tuvieron que echarse para atrás porque el mismo Tasmania se retractó. Claro, pero que todo termina sabiéndose que fue en la presidencia, a pocos metros del despacho de Álvaro Uribe, que se fraguó todo el montaje contra este señor. O sea, entonces... Y que eso quedó en un abogado antioqueño y ya. Entonces no es el problema de la chuzada, sino el problema del montaje. O sea, todo esto yo grabo un poquito, pero con esto monto películas alrededor de cantidades de personas, para desprestigiarlas, para acabarlas. El DAS fue una institución que se utilizó para hacer montajes, pero que ya venía haciendo desde antes del gobierno de Uribe, el montaje de Jaime Garzón, que capturaron a Bochas y la Fiscalía creyó durante 5 años que esa era la línea investigativa y Bochas podía ser un delincuente, pero ese crimen no lo cometió. Como lo que pasó con Juvis Hasbun, que pagó muchos años de cárcel y terminó siendo... Lo de Luis Carlos Galán. Lo de Luis Carlos Galán, que él no fue el culpable del asesinato de Luis Carlos Galán, y sin embargo estuvo en la cárcel por eso. No, y muchas personas. Yo me acuerdo que a un senador uribista, creo que Carlos García del Tolima, le montaron un proceso para política y él hoy es inocente. O sea, aquí digamos que también hay que dar el debate porque no se trata de perseguir al uribismo o estigmatizar al uribismo, sino que ha habido personas que por malos planteamientos de la justicia
pues han terminado perseguidas. O por dar resultados, porque nos volvimos en un país que damos resultados con verdades o con mentiras, y sobre todo con muchas mentiras, sea farpolítica, sea parapolítica, sea Uribe, sea este, sea el otro, pero en verdad que es que estamos en un momento histórico en nuestro país donde o eso cambia o eso cambia, porque... Claro, y hay que Entonces, aprender de la lección del DAS, porque es que el DAS era una institución para hacer inteligencia del Estado, protegernos a todos nosotros. Es que yo ahí sí lo entiendo a usted, ahí sí lo entiendo, yo en ese sentido diría, es que deberían ser también acusados y gravemente sentenciados aquellos que levantan falsos testimonios, pero eso parece que en este país como que no ocurre. No, y sobre todo el daño que hacen, porque, Claro. porque digamos, uno llevar 6 años explicándole a la justicia que es mentira lo que están diciendo, pues digamos, uno lo aguanta, uno enfrenta un proceso. De los 40 Pero la propaganda negra y que todo el mundo crea que uno es un ladrón o tenga un Y las redes estigma, sociales sí que ayudan a eso. Sí. Porque, por ejemplo, ese es el tema con Piedad Córdoba. O sea, el caso de Piedad Córdoba es un ejemplo de propaganda negra en el mundo. Yo conozco 8 de 10 personas que detestan a Piedad Córdoba. Y lo hacen es porque el DAS fabricó toda esa información y nos quedó a nosotros como verdad para siempre. Que ella es de las FARC, que ella es la moza de Chávez, que no sé qué, porque le inventaron. Y la gente ve a Piedad Córdoba en la calle y le abstrae las FARC. Y todo es una fábrica de pruebas, todo es un tema que nos metieron en la cabeza. Es una fábrica. Eso mismo le pasó al doctor Luis Alfredo Ramos. Montaron una fábrica de pruebas y todavía no paga nada, por Dios. ¿Y cuántos hay así en Claro, este y país? el caso de Luis Alfredo Ramos, que la justicia también tiene que entrar a analizar, estamos hablando de dos polos opuestos, ¿sí? O sea, como a la izquierda de Piedad Córdoba se sigue, por así decirlo, pero también como usted menciona, pues que usted considera que el caso de Luis Alfredo Ramos es muy parecido. Pues es que terminaron en última instancia haciendo chuzadas para montar falsos testimonios, falsas pruebas, para montar películas y meter a una cantidad de personas injustamente en muchos problemas. Por algo lo estaban haciendo, eso sí es claro, eso no se estaba haciendo porque sí, ni pienso, pues, lo más triste sería uno decir que eso era una política de Estado y sí sería pues bastante compleja el asunto, pero queda la duda. Pues es que yo creo que sí fue Política de Estado. política de Estado, claro. Pues lo que queda claro, y me imagino que lo hacen todos los gobiernos, y lo que pasa es que por fortuna, digámoslo así, se descubrió en determinada época de la historia de este país, pero es que simplemente los personajes que son incómodos para mí, que soy el gobernante, pues hay que desprestigiarlos, como usted dice, es buscarle que la gente no crea en ellos y entonces lo hacen ahora en el lado contrario y vendrá otro gobierno y de pronto habrá personajes que no les son cómodos y se buscarán la forma también de desprestigiarlos porque eso es lo que se usa, eso es lo que se acostumbra lamentablemente utilizar aparatos del Estado para esos fines particulares. No, y eso sucede en las alcaldías locales, con el juez honesto, con el periodista, por decirlo así, del pueblo. Que no pueden tocar determinados temas y el gobernante sale. Si no, el gobernante sale y los estigmatiza. Saldrán muchos libros como este, me supongo yo. Es demasiado amplio el tema para lograr meterlo en un libro. Sería un libro de yo no sé cuántos tomos para uno lograr entenderlo. Pero se empieza ya a escribir y esa es la función de los periodistas, escribir sobre nuestra historia, no la pasada, sino la historia reciente. Hay que estar ahí al frente del cañón descubriendo cantidades de cosas y tomarse el tiempo, porque afortunadamente, pues digamos que en este momento uno lo que usted dijo, 6 años escribiéndolo, analizándolo, investigándolo, hay que tomarse el tiempo para encontrar lo que uno pueda descubrir ahí. Bueno, pues sí, eso, obviamente, haber escrito un libro es como también decirle a muchas personas que pueden, que lo que uno logró, pues lo puede hacer cualquier persona si se lo propone. Pero además como invitando a muchas personas a que hagan memoria y que hay que escribir. Usted acaba de decir algo bien importante que es lo de la memoria, porque aquí, y lo hemos dicho muchas veces en este programa y en todas partes la gente lo dice, tenemos esa memoria tan a corto plazo que un escándalo de hoy es opacado por el escándalo de mañana. Y entonces, hoy, ¿quién se acuerda de las chuzadas del DAS? Casi nadie, porque estamos metidos en otros escándalos. Estamos metidos en ese tema del proceso de paz y otra cantidad de escándalos más que a mucha gente le parece que nunca hubieran ocurrido.
o que era imposible que eso pasara en este país. Pues qué bueno que se escriban estas cosas, Nacho, para que reactivemos la memoria. Píldoras para la memoria que a veces hace falta que tengamos todos para que nos acordemos esos episodios horribles que hemos vivido en Colombia y ojalá con la esperanza de que no se repita. Julián, muchas gracias por habernos acompañado. No, Nacho, y también para ti, pues un fuerte saludo, muchas gracias a los televidentes, pues la idea es que se animen a conocer la historia del libro, que no pretende polarizar, sino únicamente hacer memoria para que más adelante la gente tome mejores decisiones. No estén tan asustados, hombre. ¿Ustedes saben quiénes están asustados? Los del Nacional. Están, pero por Dios, que cuándo era, que pasa esto, que Dios mío, que yo no sé qué. Eso hay una cantidad de cosas en las redes, pero maravillosas, boletas encontradas, boletas vendidas, que el sobre de Manila que se perdió, que el sobre de Manila que... No la sufren, entonces ya ahora andan pues como todos, no, es que de pronto ese equipo del Ecuador mañana se crece como visitante. Lo que ha de ser es. Me deja que diga una cosa con respecto a ese tema, Nacho. Tenemos que hacerle fuerza al Nacional, por supuesto. Yo no soy hincha del Nacional, no me gusta ser hincha casi de los equipos, pero ojalá esa copa se quede aquí porque es un equipo de Colombia. Pero eso sí, qué bueno que los hinchas, si eso llega a pasar, celebren con calma, por Dios. Es que no es para salir a matarse. Se ganó una Copa Libertadores y se da este resultado. Y otra recomendación, por favor, celebren ustedes. Pero no es para enrostrarse el rival de patio, porque eso no me parece. No, los ecuatorianos vamos a ir tranquilitos. No, y yo no digo por eso, sino por los del otro equipo de aquí, que entonces es que ya tenemos tantas. No, disfrute su triunfo si se llega a dar, ojalá se dé, ojalá gane Nacional, pero celébrelo y no ofenda a los demás. ¿Vio la grabación de audio? ¿Cuál? La mostraron ahí en El Espectador, en El Tiempo. Alguien aquí en Medellín que vive por allá arriba, en el último partido le dio por poner a grabar audio y se sentía la ciudad. Entonces, cuando mete el gol en Nacional... Ah, claro. ¿Qué la ruido pólvora. No, pero no, pólvora no, el gol. Ah, el gol, claro. Uy, impresionante cómo lo escucha. Bueno, hemos llegado de esta forma al final del programa y les quiero decir que la diversión se vive en familia con Comodísimos. Comparte y disfruta la suavidad y el confort que te brinda el Memory Foam para dormir profundamente. Les recuerdo que Memory Foam es exclusivo de Comodísimos. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.